Asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Se ha argumentado acá con mucha razón de que el sistema de rehabilitación social constituye la piedra angular en el proceso penal contemporáneo. Sin rehabilitación, el aislamiento social a las personas que han delinquido y que por ende cumplen una sentencia, se reduciría tan solo a un acto de venganza o en otros casos sería propicio una mayor degeneración de la sociedad. Por eso creo que es importante el que en este Código Integral Penal asumamos también la responsabilidad de desarrollar una normativa que, como ya se ha dicho, supere los varios intentos y buenas intenciones de hacer del sistema de rehabilitación social a través de políticas públicas con resultados que vayan a contribuir lo que ya en la Constitución Política de la República establece. No se puede entender entonces de otra manera la responsabilidad de que en este Código Integral hayamos debatido el incremento de penas, hayamos inclusive hablado, incorporado la tipificación de nuevos delitos, de acuerdo también a reconocer las dificultades de la propia sociedad contemporánea. Pero tampoco podemos entender de que debe dejar de ser responsabilidad de un Estado, como lo dice la propia Constitución, en donde establece inclusive la competencia, si no exclusiva, pero responsabilidad directa al Ejecutivo. Por eso es que es importante comprender esta propuesta cuando establece un sistema nacional de rehabilitación, en donde queda completamente definido que este directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social le corresponde al Ejecutivo. No creo que esté en duda el hecho de que puede estar o no estar los representantes de las personas privadas de libertad, o que bien puede ser una concesión de esta ley. Lo importante es entender de que la Constitución tiene claramente definido que la rectoría de la política pública le corresponde a la función ejecutiva. Pero especial importancia y atención debería ser el cómo superar esto que inicialmente lo manifesté como las buenas intenciones. Cómo hacer rehabilitación en los centros penitenciarios del país. Cómo entender que el tratamiento de las personas privadas de libertad tiene que avanzar y concretarse en resultados. Por eso es que yo quiero rescatar ante todo de la propuesta que justamente este tratamiento está vinculado fundamentalmente al desarrollo o al cumplimiento de 5 ejes fundamentales, que es el eje laboral, el eje educativo, de la cultura y de los deportes, el eje de salud, el de la vinculación familiar y el de la reinserción. Cuando hablamos del eje laboral, obviamente aquí se han hecho importantes aportes que yo también me permitiré inclusive coincidir en parte con ellos, y en otros buscar la perfección de la norma en el sentido de que esta política pública redunde en el gran objetivo que es la rehabilitación. No podemos pensar únicamente en el número de detenidos o de privados de la libertad. Tenemos que pensar en las consecuencias que implica cada una de esas personas al ser miembros de una familia. Los resultados entonces son la afectación a esa integridad familiar, a esa relación de padres a hijos, de padres, de esposos con esposas,
En definitiva, entender que la rehabilitación y el tratamiento debe conllevar a una responsabilidad del Estado, pero también a una corresponsabilidad de la sociedad. Y por eso es que comparto el hecho de que la privación de la libertad no debe admitir discriminación alguna en el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales. En cuanto a la educación, si bien es cierto, hoy se han implementado algunos programas, conocemos del funcionamiento de algunas escuelas, de algunos colegios, de convenios inclusive para educación superior, es imperioso destacar que al estar haciendo parte de este Código de Ejecución de Penas, esta se va a transformar en una política de Estado con la exigibilidad que demanda estar en una normativa como esta. Por eso es que en lo referente al eje laboral, que es el tratamiento de las personas privadas de libertad con miras a su reinserción social, yo considero fundamental estipular de que al establecer las condiciones del trabajo, al establecer las modalidades del trabajo y por lo tanto también un régimen remunerativo que, como se ha dicho acá, propone una redistribución porcentual de esa remuneración que pasa fundamentalmente por asignar un porcentaje para indemnizar daños y perjuicios causados por la infracción cometida, un porcentaje del 35% para la prestación de alimentos y atender necesidades familiares y un 25% para objetos de uso personal y el 30% para formar un fondo propio que se entregará a su salida. Creo fundamental que esto, como establecer los parámetros y los criterios con los que debería entenderse el trabajo y una relación de trabajo y que obviamente tiene que estar compensada con esa remuneración, considero fundamental el poner mayor atención en generar esas condiciones para que ese trabajo sea en dependencia laboral o en otras circunstancias se dé. Por eso es que coincido el hecho mismo de que se debería ampliarse las garantías de acceso al trabajo cuando se propenda a legalizar inclusive lo que podría ser la asociación en pequeñas microempresas que al interior de estos centros de rehabilitación pudieran conformarse y de esa manera también dar respuesta al trabajo. Me parece fundamental aquello. En el tema de establecer la responsabilidad y la obligación de la contribución al seguro y por lo tanto también el beneficio del aporte patronal a la seguridad social, habría que también que quede estipulado en la ley sobre los beneficios de la jubilación que podrían presentarse cuando, estando privados de la libertad y a través de estas contribuciones también pudieran cumplir los requisitos para el acceso a este derecho. Tengo en mis manos el informe de una veeduría social respecto al sistema penitenciario en el Ecuador. Y en el mismo establece una fotografía de lo que pasa en las cárceles de nuestro país. Obviamente tenemos que partir reconociendo de que ya no vivimos en la época en donde los custodios de los presos hacían tiro al blanco y violaban los derechos humanos. Le queda un minuto, pero señor. fundamentalmente tenemos que reconocer que violar los derechos humanos también es permitir el hacinamiento en las cárceles, es no tener protocolos claros para garantizar esos derechos, el no tener una escuela penitenciaria que garantice la capacitación, el no tener implementados los juzgados de las garantías para los presos privados de libertad. Por ello es que me permito realmente rescatar que en esta propuesta, el establecerse hoy en este código el funcionamiento de una escuela penitenciaria, el establecer como obligatoria la educación
dentro del tratamiento de la rehabilitación son temas que nos permitirá avisorar o al menos genera una gran expectativa. Entendemos entonces que hay importantes observaciones de forma que deberían acogerse. Me permito indicar una, por ejemplo, cuando se habla de modalidades en el trabajo, se habla de que una modalidad sea la formación profesional, y eso no corresponde a una modalidad profesional, sino a una prestación de servicios profesionales. Nos preocupa que no se ha desarrollado también las garantías y los derechos de las madres que tienen sus hijos en los centros penitenciarios. Nos preocupa las condiciones en las que deberían tener las condiciones especiales para las personas de atención prioritaria, especialmente para las personas que tienen enfermedades catastróficas. El registro debería mantener también esta información que permita a las autoridades, de acuerdo a sus competencias, tomar las atribuciones y las precauciones del caso. En definitiva, yo creo que estamos a las puertas y con la gran expectativa de tener un nuevo Código de Ejecución de Penas que garantice la verdadera rehabilitación social. Muchísimas gracias.